con el periodista Juan Carlos Ortiz Castro. Gracias, muy buenas noches amigos. Como siempre los saluda Juan Carlos Ortiz en el programa Entre Líneas. Estamos transmitiendo desde la cabina del periódico Ruta aquí en la ciudad de Tulancingo en una coordinación y una estrecha relación con NQ Radio. Saludos a don Alejandro también. Y bueno, el día de hoy vamos a tener un programa de lujo. Tenemos como invitados a dos periodistas distinguidos de la ciudad de Pachuca. Entre ellos está Joel Sánchez, él es director de Radar Político y su director del semanario Avanzando. Gracias, como siempre, maestro Joel Sánchez. ¿Qué tal, Juan Carlos? Buenas noches, te saludo con mucho gusto a ti y a los compañeros Alejandro y Enrique. Y otro compañero también, director general de Cuadratín Hidalgo, Alejandro Gálvez Díaz. Gracias, como siempre, Alejandro, un gusto compartir los micrófonos contigo. Juan Carlos, muchísimas gracias, el gusto es mío y bueno, saludo a mis amigos Enrique y Joel con quienes estaremos compartiendo esta transmisión. Muchas gracias. Y también se encuentra el maestro Enrique López Rivera, él es analista y columnista del periódico Ruta. Gracias, como siempre, Enrique, un abrazo, saludos. Muchísimas gracias, Juan Carlos, por la invitación, saludos a mis compañeros. Bueno, el tema del día de hoy del programa es consulta para enjuiciar actores políticos del pasado y los tiempos políticos en el estado de Hidalgo. Quiero leerle dos columnas, una de Alejandro Gálvez y otra de Enrique López. La de Alejandro se publicó la semana pasada. Él decía en su columna Letras Minadas, que publican en el periódico La Jornada, decía, disfrazada como un acto de justicia, el gobierno federal promueve con bombo y platillo su famosa consulta popular para enjuiciar a expresidentes de la República, aunque en los hechos, especialistas en derecho siguen cuestionando esta simulación de llevar a la gente a las urnas para preguntarles si se debe o no aplicar la ley en contra de los antecesores de López Obrador. Esto dijo Alejandro Gálvez, lo escribió la semana pasada. El día de hoy, Enrique López Rivera dijo en su columna En Busca del Ciudadano, ¿a quién no le gustaría juzgar a un presidente? La pregunta parece tautológica, porque prácticamente todas las personas en un sistema democrático buscan la igualdad, equidad, imparcialidad y otras características que hacen posible esta forma de gobierno. La pregunta es, ¿disfraz de justicia, Alejandro? Sí, Juan Carlos, mira, antes que nada, pues hay que precisar que este ejercicio pues está plasmado en la Constitución. Finalmente es un derecho que da la Constitución a ejercer este tipo de consultas. Sin embargo, yo considero que es más que un acto de justicia por sí mismo, es un acto efectivamente más de propaganda del gobierno federal, que pues como hemos visto, pues es especialista en abrir su caja china y sacar una serie de cosas que marcan desafortunadamente la agenda. Y digo desafortunadamente porque a veces pareciera que lo que se pone en la mañanera día con día son temas a veces irrelevantes y lo vemos como pues aquella rifa del llamado avión presidencial que ni fue rifa ni fue nada y vemos hoy como una burla incluso que pues el presidente ya lo anda ofreciendo incluso después del fracaso de esa rifa que por cierto le costó dinero al erario, se gastó dinero en una rifa ficticia que no llevó a ningún lado. Hoy vemos ese avión que lo está ofreciendo el presidente incluso para hacer viajes ejecutivos y hacer hasta fiestas. Digo, es una burla. ¿Y por qué? Sin desviarme del tema, pues esto me parece que es una nueva tomada de pelo. Yo creo que hay temas mucho más importantes en los que el gobierno debería de aplicarse. Tan solo vamos a ver cuánto se va a gastar en esta consulta, 500 millones de pesos, cuando vemos a los padres de familia de niños con cáncer, que bueno, algunos han politizado el tema, pero el grave problema no deja de estar. ¿Cuál es el grave problema? Pues que los niños con cáncer no tienen medicinas. Y si a eso le agregamos que hay una tercera ola, que por cierto el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, ya confirmó después de 3 semanas, que desde hace 3 semanas estamos en una tercera ola, digo, sacar a la gente en pleno contagio, en una tercera ola de contagio, me parece muy arriesgado. Si de por sí la situación ya está muy grave, de por sí el gobierno ha dado un manejo pésimo a la pandemia, bueno, con esta consulta
Juan Carlos, yo creo que es una nueva tomada de pelo y efectivamente, lo reitero, como tú lo mencionaste hace un momento, leíste mi columna, yo creo que es un acto disfrazado de justicia, pero no es más que un acto más de propaganda del gobierno federal. Decía Reyes Heroles que el fondo es forma o la forma es fondo, pero la justicia, la aplicación de la ley, ¿se debe de llevar hacia un referéndum, Enrique? Es decir, No, para juzgar un no. ilícito tienes que convocar a una consulta popular. Por supuesto que no, porque la aplicación de la ley no se puede consultar. Entiendo Entonces, perfectamente el argumento de Alejandro Gálvez, y entonces, pero también entiendo la sed de justicia y también entiendo este ejercicio de participación directa con la ciudadanía. pero ¿quién ha propiciado esa sed de justicia? Entre comillas, sed. Fue una promesa de campaña, Juan Carlos, compañeros. Sí había explícitamente la idea del presidente y del movimiento que él encabeza de llevar a juicio a los expresidentes. Entonces, ¿por qué bueno, no aplicar la justicia entonces? cierto, porque quiere, por supuesto, mantener un manto de legitimidad que los ciudadanos se lo pidieron. Inclusive aquí pudiéramos encontrar una contradicción, porque el propio presidente ha dicho que él votaría en contra de enjuiciar a los expresidentes. Es decir, él no quiere rascar y sacar los fantasmas del pasado, quiere tener una visión para adelante según su propia perspectiva, al menos así lo entiendo yo, pero también está claro, así lo he expresado, en que si la mayoría de los ciudadanos que van a participar en dicha consulta así se lo mandatan, seguirá justamente ese clamor popular. Pero mira, entiendo perfectamente el fondo, entiendo lo que están comentando Alejandro, pero yo también pondría sobre la mesa que este ejercicio de participación ciudadana, este ejercer el músculo ciudadano es importante en una democracia. Será la primera vez que vamos a una consulta de esta naturaleza, de esta índole, y vamos a ver qué tal funciona. Es decir, está ahí, está sobre la mesa la posibilidad de tener una consulta popular. Vamos a dejar que se desarrolle, vamos a participar. Es un ejercicio que se realiza en prácticamente todas las democracias del mundo y esperaremos que sea vinculante. Joel, empezando porque la pregunta ni siquiera va dirigida hacia juzgar o no juzgar a los expresidentes. Ahí se habla de juzgar a quienes tomaron decisiones en el pasado. O sea... Sí, mira, quisiera yo empezar por señalar que coincido con Alejandro 100% en que se trata de una simulación, pero yo agregaría que además es un engaño y es una burla al pueblo de México lo que se está haciendo a través de esta consulta, precisamente porque se promueve como un ejercicio para poder llevar a juicio a los expresidentes y como bien lo señalas, ni siquiera se les menciona en la papeleta o boleta a la que se refiere la consulta. Ya mencionabas tú hace unos minutos que la aplicación de la ley y el ejercicio de la justicia no debe estar sujeta ni a consultas ni a referéndums. La ley es muy clara. Simplemente no hay condiciones para poder llevar a juicio a los expresidentes y el presidente está engañando al pueblo de México, haciéndole creer que a través de este mecanismo sí se les podría llevar. Refería el compañero Enrique de los efectos vinculantes. Para que esto sea posible, es necesario que vote por lo menos el 40% del padrón, que estamos hablando de algo así como 37 millones de potenciales votantes. Yo no creo que alcance ese nivel de votación, ni tampoco que en ese porcentaje se dé un sí en favor del enjuiciamiento absolutamente de nadie. Creo que son 500 millones de pesos que se están desperdiciando, pero también es un desperdicio de ejercicio democrático porque se le va a demostrar a la gente, a los pocos que vayan a emitir su sufragio, que aunque lo hagan, no sirve absolutamente de nada, porque el presidente ni siquiera tiene voluntad y es una manera de lavarse las manos y decir, bueno, ustedes no quisieron, ¿eh? Y es exactamente ahí el engaño, la burla por parte del gobierno de México,
le pongo nombre por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador. El pueblo sabio, Alejandro. El pueblo sabio, efectivamente. Yo coincido en esa parte con Joel porque el presidente no quiere arriesgarse a tocar a ningún expresidente. Y no vamos lejos. Se habla de un pacto y se habla porque todavía nadie lo ha documentado, pero suena mucho el pacto que tendría con Enrique Peña Nieto. Y no vamos lejos. Tan solo hay que ver cómo se refiere a los expresidentes Andrés Manuel López Obrador en sus mañaneras, cómo ataca a Vicente Fox, cómo ataca a Felipe Calderón, pero a Peña Nieto le dice hasta el licenciado Enrique Peña Nieto. Es decir, desde ahí ya estamos viendo que no hay intenciones de tocar a Enrique Peña Nieto, porque se habla de un acuerdo y vemos que, por ejemplo, temas como el de Odebrecht, pues ya no avanzó, ya no supimos en qué quedó, ¿no? Curiosamente, hoy estamos viendo un tema y nos lo ponen como caja chica, el de un montaje que ocurrió hace varios años donde participó Carlos Loret, que efectivamente pues es un delito y no hay forma de desviarlo, pero curiosamente salen videos donde se exhibe a otro hermano de Andrés Manuel López Obrador recibiendo dinero, y lo más lamentable, Juan Carlos, es que cuando le toca a los de Morena ser enlodados con esta corrupción, no es corrupción, son aportaciones. Digo, de verdad, cómo distorsionan la realidad. Préstamos personales. Es un insulto en cómo de verdad intentan disfrazar la realidad, y pues no se sabe nada de las aportaciones de Pío, las aportaciones del Martinazo, la prima incómoda de Andrés Manuel Bartlett. Es decir, tú navegas con una bandera de combate a la corrupción, pero no combates la corrupción que tienes en casa, y vemos que desafortunadamente pues sí es un show nada más lo que están montando, lo que se monta diariamente en las mañaneras. Los planes que a veces exhibe el presidente pues caen en lo irrisorio. Y yo nada más quisiera, para abonar a este tema de la consulta ciudadana, como decía Joel, bueno, pues Andrés Manuel se va a lavar las manos, porque si no logra llevar a las urnas a este número de personas, que efectivamente es el 40% de los votantes, pues entonces Andrés Manuel se va a lavar las manos. Pero vamos a suponer, Juan Carlos, que sí, que efectivamente logra llevar a las urnas para que la gente está ansiosa de juzgar a estos expresidentes. Yo quisiera ver si esta consulta va a obligar a las instancias de justicia a vaya a ejercer la justicia, ¿verdad? La redundancia. Si con esta consulta ciudadana se va a obligar a la Fiscalía General de la República y a los poderes encargados de impartir justicia a llevar al banquillo de los acusados a los expresidentes. Yo lo dudo mucho, y vamos a ver cómo va a terminar el sexenio, porque si sexenio de López Obrador termina sin un presidente en la cárcel, pues estará confirmando lo que decimos aquí, que fue y es un mero circo lo que están montando. Bueno, Enrique, dices que en democracia no deben existir privilegios. Claro. ¿Vivir en un palacio no es un privilegio? Bueno, no entiendo el sentido metafórico de la pregunta. Pues es la casa de gobierno del gobierno mexicano. El privilegio sería vivir en una residencia como Los Pinos. Pero mira, más allá de entrar en esos detalles, yo sí quisiera volver a explorar la idea del ejercicio ciudadano, que es muy importante tener este tipo de participación directa de las personas. No omito, y es bastante claro, me parece, que hay una intencionalidad política. Por supuesto, la misma pregunta, el tema es muy político. La pretensión final es muy probable que sea mantener vivas las fuerzas electorales y políticas simpatizantes a la 4T, específicamente la gente de Morena. Quieren activar sus ejércitos electorales, no dejarlos descansar, no darle tregua, estar aumentando probablemente ese mal humor social o esos asuntos que quedaron de alguna manera pendientes, mantener vivas estas fuerzas político-electorales, porque terminando justamente este ejercicio de la consulta, estoy seguro que al otro día se trabajará en la revocación del mandato, y bueno, vamos bajo ese esquema para no dejar descansar, para no olvidar, ¿no? Para no tener distancia entre las fuerzas vivas de Morena y el gobierno federal actual. Eso por un lado. Y por el otro, yo sí quisiera volver a la reflexión de a quién no le gustaría ver en este país a un expresidente que sea enjuiciado, si es verdaderamente culpable, porque presumiblemente la pregunta antepone ya una culpabilidad, ¿no? Y en este país, pues,
se supone, y por la Constitución, que todos somos inocentes hasta que se nos compruebe lo contrario, o se presume ya la culpabilidad antes de cualquier otra cosa, pero yo apostaría a que sea un ejercicio que llame la atención a los ciudadanos, que se vuelquen a las urnas y que tienen la posibilidad de decir que sí o que no. Les voy a robar un minuto para hacer una reflexión conjunta, si me lo permiten. ¿Qué pasaría? Es un escenario poco probable, pero ¿qué pasaría si sale la mayoría de las personas y vota por un no ejercer justicia contra los actores políticos del pasado, y si es vinculante? ¿Qué pasaría? Pues mi propuesta es que es una carta abierta a la impunidad, entonces ya no vas a juzgar a nadie, ¿no? Es vinculante y ahí está una consulta. Es muy poco probable. No, acuérdate que es pueblo sabio. Y si el pueblo sabio dice, ¿para qué enjuiciarlos? ¿Qué pasaría? La posibilidad es un sí o un no. Yo apostaría que mayoritariamente va a ser un sí, pero ¿qué tal si es un no? Es una reflexión que queda ahí. Alejandro, ¿compartes esta reflexión? No, de ninguna manera. Yo creo que, mira, yo sí quiero dejar algo claro porque efectivamente en el sexenio de Carlos Salinas, en el sexenio de Ernesto Zedillo, en el de Fox, no se diga, en el de Calderón, y bueno, la joya de la corona, Peña Nieto, son casos de corrupción terriblemente que fueron documentados, hay libros de todo ello. Yo, de verdad, yo lo que dice Enrique, que sí puede ser un no y entonces eso va a ser una carta a la impunidad. No, porque entonces la impunidad la estaría generando el mismo gobierno con una consulta, insisto, ficticia, con una consulta que fue una tomada de pelo. Yo creo que precisamente para evitar eso tendría el gobierno que ejercer la autoridad, ejercer la ley sin tener que consultarle, insisto, a nadie, porque la ley, y digo, es algo que se ha repetido mucho y ya parecemos discos rayados, la ley no se consulta. Yo lo que estoy viendo aquí es, insisto, que se está distrayendo el temas de verdad complejos con este tipo de consultas, con los aviones, con las rifas, con Tractores. una serie de cosas. ¿Y qué crees, Juan Carlos? Yo estoy viendo, por ejemplo, ¿te acuerdas de aquellos hermanos Briviesca que fueron un dolor de cabeza para el presidente? Pues hoy tenemos una reedición de los hermanos Briviesca en los hijos de Andrés Manuel López Obrador, porque de la noche a la mañana se convirtieron en empresarios, pero de eso de eso nadie se acuerda, de eso nadie dice nada, mientras tienen a la gente engañada con una consulta que, insisto, yo no le veo buenos fines. Bueno, vamos a una pausa y regresamos con ustedes para saber si regresamos a los tiempos de Roma con el puño hacia arriba o con el puño hacia abajo. Regresamos.
Bueno, amigos, muchas gracias. Ya regresamos. Como siempre están con nosotros Joel Sánchez, Enrique López y Alejandro Gálvez. Bueno, en la columna de hoy, Enrique López, en su columna que se titula En busca del ciudadano, dice: es necesario enfrentarse a los fantasmas del pasado y esa confrontación dejará huellas, pero debemos hacer catarsis con el pasado y con el presente. Hay que procurar una reconciliación con la historia política del país y quienes tengan responsabilidades jurídicas que sean procesados. Y Alejandro Gálvez, en su columna de la semana pasada, Letras Minadas, dice: los mismos que hoy se rasgan las vestiduras promoviendo dicha consulta ciudadana son los primeros en violar la ley. Joel. Sí, Juan Carlos, comentábamos hace unos minutos, quisiera yo agregar a lo que mencionaba Alejandro Gálvez de los hermanos del presidente López Obrador, Pío y Martinazo, que han sido pues cachados literalmente con las manos en los fajos de billetes. Creo que esto no es algo nuevo en el círculo cercano del presidente, ya es algo que conocemos desde hace años, desde que él se desempeñaba como jefe de gobierno. Vimos a René Bejarano, que fue su brazo derecha de Andrés Manuel López Obrador, recibiendo fajos de dinero en efectivo, a Carlos Simas también recibiendo dinero en bolsas, a la otra cercana, Eva Cadena, que cuando era candidata, todos exactamente bajo el mismo modus operandi. Pero si a lo de los hermanos agregamos que también dos de sus primas han traficado con influencias precisamente para obtener beneficios, Felipa Obrador y Manuela del Carmen, bueno, pues ya estamos hablando de, ahí nos deja muy claro cómo es cierto eso que dice Alejandro, de que quienes promueven la consulta, pues son precisamente los menos legitimados para poder hablar de justicia y de anticorrupción. El día de hoy, precisamente, yo escribo eso, así en una columna, que pues se le desgarra la bandera anticorrupción al presidente, y quien se la ha desgarrado más, pues es su familia, ¿no? Creo que aquel cártel de la familia michoacana, pues ahora ya muy pronto podríamos hablar de la familia macuspana, precisamente en referencia a los Obrador y a su lugar de origen. Bueno, hay que decir que en general todos los miembros de élite de los partidos políticos han sido videofilmados recibiendo dinero. Por ejemplo, tenemos el asunto de los diputados panistas que se llevaban maletas llenas de dinero que se salieron del Congreso de la Unión, ¿no? Así es. Y lo mismo ha pasado con algunos otros altos dirigentes de los partidos políticos. Entonces es un mal de nuestra, entre comillas, democracia, pero yo más diría es un mal de nuestro sistema político, ¿no, Enrique? Está podrido. Sí, venimos arrastrando esas prácticas y yo creo que se vienen arrastrando general, y que tienen distintos signos que no hay que distinguir. Que no tranza no avanza, dice un viejo refrán. Pues mira, lamentablemente probó su efectividad esto que estamos comentando, ¿no? En algún momento creo que los que nos enseñan estas mañas eran nada más de un grupo, de una élite que yo la relaciono directamente con el PRI, pero dada la efectividad del método, pues prácticamente todos los demás partidos copiaron de alguna manera esas prácticas. Y la han mejorado. Probablemente, sí, y no se trata de aventar lodo para todos lados, se trata justamente de ir limpiando la casa, ¿no? Uno de esos, porque es lo que aquí nos convoca, uno de esos elementos, y seguramente habrá muchos más, será consultar, será mecanismos de participación directa, un montón de cosas más, fortalecer los mecanismos de control, de auditoría, de rendición de cuentas, en fin, muchos más, pero si esto que estamos discutiendo, que es la consulta popular, sirve para algo, si va a incentivar un debate público, si va a ponernos en la palestra de los grandes temas, yo lo vería en términos positivos, que se discutan. Tengo la impresión de que están discutidos lo suficiente, pero nuevamente aportar elementos para
tratar de reconciliarnos con nuestro pasado, un pasado que creo que nos deja muchos hoyos negros en términos de la aplicación de la justicia. Yo reitero, veo muy positivo el ejercicio de la consulta. Pero, por ejemplo, llevar a consulta el manejo positivo o negativo o el buen manejo de la pandemia, ¿no sería bueno llevarlo a consulta, Alejandro, por ejemplo? Pues no solo el de la pandemia, Juan Carlos, sino otros, el mismo caso de la corrupción, preguntarle a la gente si efectivamente ellos creen que llegando López Obrador a la presidencia, como él lo decía, incluso lo dijo en una entrevista con Ciro Gómez Leiva, yo lo recuerdo cuando él dijo, cuando yo llegue a la presidencia inmediatamente se va a acabar la corrupción, como si tuviera una varita mágica el presidente, pero él no reparaba en esa parte, en que quizá él puede ser muy honrado porque hasta eso, pues a él no le han encontrado videos, a él no lo han podido exhibir haciendo algún acto indebido, sin embargo se olvidó el presidente que él tiene aliados, él tiene cercanos, él tiene familia y creo que son quienes han, como dice Joel, pues le han puesto al traste, le han dado al traste a su bandera de la corrupción. Y lo que tú mencionas, el tema de la pandemia, pues efectivamente no solamente ha sido mal manejada, no solamente es un tema que ha sido pésimamente manejado. Hablemos, por ejemplo, del tema de los recortes a los estados, a los municipios. Insisto, hoy te gastas más de 500 millones de pesos en una consulta, pero le recortas recursos a programas sociales, a programas que la gente de verdad los tiene. No vamos lejos, hay recortes en todo el país, hay graves carencias en todo el país de medicinas, yo lo dije hace un momento, pero no vamos lejos. En el estado de Hidalgo hay gente que se ha quedado sin sus programas sociales, gente que de verdad los necesita, pero ¿qué crees? Pues que no hay recursos. Pero cuando dices, oye, te vas a gastar 500 millones de pesos en una consulta, entonces hay recursos, entonces están engañando a la gente. De verdad es lamentable lo que está pasando, el manejo que se le está dando a algunos temas, pero sobre todo, Juan Carlos, yo quiero insistir mucho en cómo son unos expertos en maquillar la realidad. Tienen otros datos, ¿no, Joel? Siempre. Yo quisiera agregar otro dato, Juan Carlos, que se han gastado poco más de 2,000 millones de pesos en estadios de béisbol en lo que va de la administración de López Obrador. Digo, esas son las necesidades o las primeras necesidades para el gobierno, son sus prioridades, pues entonces creo que sí es sumamente cuestionable, ¿no? Más allá de la consulta, el destinar esto nada más para darle gusto al presidente en algo que es su deporte favorito, me parece verdaderamente criminal por lo que se está dejando de hacer. Por otra parte, pues creo que efectivamente la corrupción, además hay que ser justos, no nació cuando llegó Andrés Manuel López Obrador y sus hermanos al poder. Esto es algo que desgraciadamente tiene una larga historia en nuestro país. En uno de los cortes recordábamos que, por ejemplo, López Portillo también tuvo a su hermana incómoda, ¿no? Que es a Margarita, los hermanos de Vicente Fox. No, y a su hijo, al quien dijo que era el orgullo de su nepotismo. El orgullo de su nepotismo, así es. Y, por ejemplo, los hermanos de Vicente Fox se enriquecieron y rescataron sus empresas a partir del FOBAPROA, y así podríamos señalar muchos más casos, aunque no es el tema del día de hoy, pero yo vuelvo a lo de la consulta. Creo que no hay voluntad del presidente, realmente está dándole a tole con el dedo a la gente para decir, bueno, yo hice la consulta y fueron ustedes quienes finalmente tomaron la decisión, ¿no? Entonces, valdría la pena el ver qué pasará después de este 1 de agosto, si realmente se logra el ejercicio o no, si logran ellos convocar, porque además ahí también se va a ver la capacidad de convocatoria y de fuerza por parte de Morena y del gobierno federal, que pues por el desgaste natural que representa el ejercicio del poder y por el desencanto que han tenido muchas personas en relación al ejercicio del presidente, pues cada vez se va quedando con menos votantes. Ya lo vimos así en la pasada elección. Bueno, es evidente, Enrique, que los 30 millones que votaron por la fórmula de Morena en la elección del 2018, esos no van a votar en esta ocasión.
No lo sabemos, Juan Carlos. Yo no adelantaría el juicio. Vamos a esperar a que ocurra. Me quedé pensando en lo que decía mi compañero Joel, de que Morena está perdiendo estrepitosamente su participación, su presencia en el ámbito electoral. A razón de los resultados que tuvimos en el estado de Hidalgo, yo no veo una pérdida tal cual la está narrando mi compañero Joel. Por el contrario, veo que pudo tener o mantener de 7 diputados federales, 6, lo cual es una buena cuota a mi juicio, y 14 diputados locales de un total de 18. Yo no lo vería como una pérdida. En la Ciudad de México, sí. Sí, claro, en la Ciudad de México y por inercias políticas que, bueno, también habría que puntualizar. Pero lo que quiero decir es que efectivamente este ejercicio que se pretende hacer, que se va a realizar el 1 de agosto, sí, es un termómetro para muchas cosas. Se puede interpretar de diversas maneras, como un instrumento de manipulación, puede ser, no lo descarto. Pero yo enfoco mis baterías al ejercicio positivo, al ejercer ciudadanía y al tener un vínculo directo con el mandato de la ciudadanía. Le das el beneficio de la duda. Sí, porque hace tiempo, y también así lo entiendo, el presidente López Obrador gusta mucho de estas cosas, de consultar, de tener la venia del pueblo, de ejercitar la opinión, de consultar la opinión con mucha frecuencia. Le parece simpatizar con estas formas de democracia directa, y desde hace mucho tiempo, parece apuntar así la historia política de este país, no ejercíamos ciudadanía, en realidad hablábamos de clientelas, no se ejercía la ciudadanía a plenitud, y bajo ese esquema, por eso soy optimista, me gusta que existan las consultas, y habrán los efectos políticos correspondientes, habrá que en algún momento las consultas lleven a buen puerto, habrá después entuertos legales, porque efectivamente mis compañeros han sido muy finos en esta parte, después de la vinculación, qué pasaría con las instituciones, en fin, todo eso me parece que son ejercicios de aprendizaje que vale la pena experimentarlos en un sistema democrático. Pero estamos en tiempos para aprender, Alejandro, derrochar tanto dinero, ocupar tanto tiempo y además en este momento arriesgar a la ciudadanía a una tercera ola o a que se contagie con esta nueva cepa Delta que está del coronavirus. ¿Vale la pena? Bueno, para que nuestro amigo Enrique vea que no nada más estamos hablando de los desaciertos de la 4T, en relación a tu pregunta, Juan Carlos, yo me quiero citar aquella frase que dijo este funcionario de Peña Nieto cuando le toman protesta como secretario de Hacienda, y que dijo, perdón, de Relaciones Exteriores, que viene a aprender. Venimos a aprender. Y tiene razón, no, yo creo que la gente no espera que un funcionario esté aprendiendo al momento que llega. Digo, quizá no todos aprendemos, pero el problema, ¿sabes qué pasa, Juan Carlos? Cuando no sabes y no te dejas ayudar, que pareciera lo que le está pasando a este gobierno. Está bien, no tienen derecho a saberlo todo. El presidente no tiene derecho a ser un todólogo, a ser un experto en salud, un experto en relaciones públicas. Pero ¿qué crees? Tiene asesores, y pareciera que los asesores, o una de dos, no sirven o el presidente no los escucha. Y de ahí se vienen una serie de errores que los hemos visto incluso hasta como burla, los memes que se hacen en redes sociales, las cantidad de bromas que se hacen en torno a los deslices presidenciales. Pero del otro lado, tampoco vemos que haya una intención presidencial de redirigir lo que se está haciendo, los errores que se están cometiendo. No hay una intención. Por el contrario, yo creo que el presidente hoy está casado y está metido en un pleito innecesario con los medios de comunicación, que según él, desde su óptica, lo atacan, lo juzgan, y de ahí viene el combate y los revires presidenciales, es decir, la prensa fifí, los chayoteros, los que están al servicio de la mafia de poder. Es decir, se está generando un encono, pero un encono que también al presidente pues sabe y lo está marcando como una agenda diaria, y desafortunadamente estos ataques a la prensa, y de por sí, imagínate, Juan Carlos, en México de por sí ya está muy satanizada la prensa, y luego con estos ataques que se hacen día con día desde el púlpito presidencial, pues de verdad es muy lamentable, es muy lastimoso,
porque de verdad la gente está esperando otro tipo de reacciones. La gente, yo creo que al último ya no le interesa saber si fulanito perenganito habló mal del presidente y que le dijo que traía los zapatos sucios y que no se baña. Yo creo que la gente está esperando cosas para ellos porque realmente están pasando por una situación muy delicada, no hay empleo, no hay recursos, hay gente que ha tenido que vender, deshacerse de sus cosas por esta pandemia porque se quedaron sin empleo, sin casa, sin nada, pero al parecer eso no lo está viendo el gobierno federal. El gobierno federal yo creo que está más preocupado porque el periodista de enfrente le sacó la lengua al presidente, o el otro le dijo que habla mal, en fin, yo creo que está perdido el presidente, está secado con un enemigo invisible, un enemigo que no es, porque la prensa, hay que decirlo, los periodistas no son sus enemigos, pero tampoco los periodistas están para aplaudirle al poder, Juan Carlos. Bueno, vamos a una pausa y regresamos hablando ya en materia de los tiempos políticos en Hidalgo y vamos a leer la columna hoy de Joel Sánchez en Radar Político. Regresamos con ustedes. Gracias, ya regresamos entre líneas y vamos a pasar al tema ahora de los tiempos políticos en Hidalgo. Joel Sánchez, en su columna de Radar Político, el semanario Avanzando, escribe: cuando faltan 2 meses para que se lleve a cabo el 5º informe del gobernador Omar Hayat Meneses, acto que tradicionalmente se convierte en el banderazo de salida en la carrera por la sucesión, las empresas encuestadoras se adelantan para calentar el ambiente electoral que aún no inicia, por lo que en los últimos días tanto la firma Massey Kohler como TransMX buscan atraer las miradas de los potenciales votantes hidalguenses y generar expectación en torno al proceso electoral del 2022. Joel, sí, Juan ¿se está Carlos, calentando el ambiente o ya venía caliente desde el 2020? Bueno, el ambiente ya está caliente, no tengo ninguna duda. Sin embargo, estas 2 firmas encuestadoras sí están atizándole al fuego, están encendiendo todavía más la mecha, pero pues desgraciadamente lo están haciendo de una forma indebida. No sé si lo están haciendo para confundir a la gente. Deliberada. O para, así es, o para burlarse exactamente de la voluntad popular. Fíjate que hoy escribía Alejandro Gálvez en Twitter que el gobierno o los gobiernos, dice, son un chiste. Y yo creo que en el caso de las encuestas que se han presentado, son un chiste malo, y si alguien lo ve como broma, lo vería como una broma de mal gusto, porque están citando a personas como David Penchina, que pues todos sabemos que no tiene ninguna posibilidad de llegar al gobierno. Citan a Eric Marte Rivera, que anda prófugo de la justicia.
Incluso al ex senador Isidro Pedraza, ¿no? A Isidro Pedraza, que falleció en octubre en septiembre del año pasado. Mencionan a Gerardo Sosa, que pues se encuentra privado de la libertad, y así mencionan a diversos actores políticos, incluso con el nombre mal escrito, ¿no? En el caso de Canek Vázquez, en el caso de Asael Hernández, lo cual demuestra pues la falta de seriedad y la forma torpe, por decirlo de la manera más elegantemente posible, en la que se están realizando estos estudios. Yo quisiera referir que, por ejemplo, la empresa Massive College cita en una encuesta la posibilidad de que haya un candidato independiente, y se refiere al señor Arturo Barraza, una persona que no tiene ninguna representatividad y que la única referente que encontramos está precisamente en este libro de Pepe Reveles, Las manos sucias del PAN. Digo, ese señor estuvo en la cárcel por fraude, por desvío de recursos públicos de programas sociales del gobierno de Felipe Calderón en materia de vivienda, y ahora lo mencionan ahí con posibilidad de ser candidato independiente. Creo que esas dos empresas se están burlando de la gente y nos están poniendo algo que decía mi papá, que es engañabobos absolutamente, ¿no? Pero de todos modos viene a calentar el ambiente todavía más. ¿Están favoreciendo a los probables aspirantes, Enrique, de Morena? No sé si de Morena necesariamente, pero efectivamente yo sí creo que tengan un remitente que viene de alguien y que sí, yo comparto todo lo que dijo Joel, incluso me sumo a un extrañamiento en la metodología de estas dos casas encuestadoras que tú citaste, Juan Carlos. Hay que checar la metodología y, bueno, ni me atrevo a decir que son encuestas, son unos pequeños sondeos de opinión, porque derivado de su muestra, que son, en el caso de Massive Caller, que conozco muy bien, son de 100 cuestionarios, 100 preguntas que hace un robot, que hace un bot, y que no hay, digamos, es solamente una llamada telefónica y no hay posibilidad de tener unos elementos que pudieran ser compatibles con más rigor, con mayor cientificidad. Pero bueno, sí hay quien se beneficia por crear esta incertidumbre. Inclusive se ha hecho extensiva la muy peregrina idea que probablemente Israel Félix sea el candidato de Morena, en una cuestión que me parece inaudita. Pero ¿qué se está generando? Se está generando esto, ¿no? Calentar el ambiente, como referíamos al inicio, o tratar de generar escenarios para engañar o para incentivar, estar en la memoria de la gente, ganar un poco de marca quizá por parte de este personaje. En fin, lo que sí veo es que hay múltiples intenciones de estar en la primera plana, de generar la polémica, de estar en la memoria y en la gracia de algunos ciudadanos, con las buenas y con las malas formas. Alejandro, hay muchos tiradores para el cargo de ser el candidato por Morena. ¿Tú piensas que será un aspirante surgido de las bases o será un candidato impuesto desde Palacio Nacional? Bueno, antes que nada, no hay que olvidar lo que dijo el secretario de Hacienda, el exsecretario de Hacienda, Arturo Herrera, quien reconoció que la decisión la va a tomar el presidente. Y digo, ya para que lo diga el hombre, uno de los hombres más cercanos del presidente, tiene mucho valor, porque no lo está diciendo un periodista, no lo está diciendo, no es un trascendido, lo está diciendo, lo está confesando el exsecretario de Hacienda. Y curiosamente, después de que da esa declaración, lo mandan al Banco de México. Como ya lo habíamos mencionado, también yo lo mencioné en una columna así. Y pero además eso siempre ha sido, ¿no? Sí, porque el perfil, a ver, es el perfil que viene manejando, no de ahorita, sino históricamente el perfil de Arturo Herrera, pues es con los números. Yo no lo veo lidiando en un tema político en Hidalgo, peleándose, por ejemplo, con los hermanos Charrés. ¿Te imaginas cuando él tiene otro nivel? Entonces, por eso precisamente Arturo Herrera, yo creo, incluso me atrevo a asegurar, pues que él, su visión estaba precisamente en el Banco de México y no precisamente en una candidatura que, como bien tú lo dices, ahora que Morena se le dan los resultados en la pasada elección del 6 de junio, hoy todos levantan la mano y todos creen que tienen posibilidades, nada más porque saben que la marca Morena puede llevar a cualquiera a la gobernatura. Y ese es el riesgo, Juan Carlos, de que una persona sin preparación hoy pueda ser gobernador
y pareciera broma, pero ojo, no hay que echarlo en saco roto esto. Sin embargo, también hay que hacer el análisis más preciso y decir, pues que hoy todos los que están levantando la mano y quieren y tienen su corazoncito, pues no tienen ninguna posibilidad. Yo hoy veo 2 o 3 aspirantes serios de verdad que podrían competir en Morena, aunque tú lo mencionas bien, hay muchos aspirantes, sí, pero yo veo serios, podríamos decir al senador Julio Menchaca, y por en automático, porque recuerda que siempre el tema de ser senador, pues como que te mete directamente a una pelea en un partido, y más si estás en la gracia o en el tema de las encuestas, como ustedes bien lo mencionan hoy. Pues esta encuestadora que para mí, yo también coincido en eso, creo que está engañando a la gente, no hay datos precisos, es una forma nada más como de un buscapié. Yo vería al senador Julio Menchaca. Por otro lado, no hay que perder de vista al cantante Francisco Javier, que es experto en nadar de muertito en todos los partidos políticos, y ahorita ya anda reuniéndose con medio mundo porque él ya dice que va a ser candidato, ¿no? Se le olvida que él, cuando fue senador, por primera vez, que llegó gracias al efecto López Obrador en el 2006, que por cierto, junto a su compañero de fórmula, José Guadarrama Márquez, le ganaron al exgobernador Jesús Murillo y a Cuauhtémoc Ochoa, precisamente, quien hoy es diputado federal. Gracias al efecto López Obrador, el cantante Francisco Javier llegó al Senado, pero ojo, él no se sumó a los bloqueos, él nunca mostró simpatía ni empatía con el movimiento de Andrés Manuel López Obrador cuando él denunció que la mafia del poder le robó la presidencia. Él nada más fue senador, que por cierto ni hizo campaña. Vimos, y si te acuerdas tú, Juan Carlos, que sus campañas fueron virtuales a través de un video, no hizo ninguna campaña, llegó en automático por el efecto López Obrador, y hoy dice él, se dice gente del presidente Andrés Manuel López Obrador que tiene mucha simpatía, lo cual pues está engañando a la gente también el cantante. Sin embargo, no hay que perderlo de vista. Y una tercera opción que yo vería hoy posicionada es precisamente el dirigente del Verde, Cuauhtémoc Ochoa. Pese a lo, digamos, apedreada que estuvo su campaña, logró sortear ese camino, y pues hoy va a ser diputado federal y sin duda va a estar apuntado en la carrera por la gobernatura. Y lo que tú mencionas, que si va a ser o no impuesto, que si va a haber o no dedazo, ojo, no hay que perder de vista, porque también se podría mencionar y podría haber una campanada de último momento en Morena de que sea una mujer la que pueda ser candidata a la gobernatura. Y bueno, pues ahí está la diputada federal Lidia García, ligada al Grupo Universidad, pero no solo ella, podría haber un externo, y ahí podría darse el tema que tú estás mencionando, Juan Carlos, que no sea quizá un impuesto, sino sea una candidata externa, porque hoy pues no vemos tantas mujeres que podrían disputar la candidatura en Morena, como sí vemos de hombres que ya están más que apuntados. Entonces yo no tampoco descartaría que al último Morena se pudiese inclinar por una mujer y pueda ser una externa. ¿Será una elección, Enrique, de 2 bloques, Morena aliados y los de México? Va por México. ¿Va por México? Sí, yo sí la veo así. De hecho, hay buenos elementos para pensar que eso va a ocurrir, dado que en la elección anterior dijeron que no solamente se iban a aliar por las cuestiones electorales, también iban a una cuestión legislativa, iban a votar en bloque, y por tanto yo sí veo, porque correrían el riesgo algunos partidos, si no se coaligan, de incluso perder el registro. Entonces, yo sí veo la posibilidad de los bloques, pero aún así, y también bajo otros esquemas mucho más formales de medición, sí veo que inclusive Morena, yendo solo, participando de manera solitaria, como ya ha ocurrido en el 2018, Morena en este estado, el único estado del país en donde Morena fue solo y no se coaligó, Morena podría fácilmente, con la mano en la cintura, tener un buen resultado electoral por un montón de circunstancias, inercias, todavía la identificación de un sector con López Obrador, en fin. El punto es que Morena sigue siendo el sello político más rentable en este país, y por tanto yo sí veo una posibilidad de alternancia en el Estado, y quizá por ello está tan caliente el ambiente político local, porque por primera ocasión parece que se vislumbra ya un cambio importante en la élite política estatal, la posibilidad de una alternancia en este estado que no la ha conocido, al menos en el ámbito del Ejecutivo local. ¿A quién ves, Joel, por parte de la oposición al gobierno federal como candidatos o candidatas?
Bueno, yo creo que aquí está muy, muy claro el asunto. Hay muchos que han levantado la mano, aunque no tenga ninguna posibilidad. Hay que ver que la encuestadora, por ejemplo, Trisher, menciona en primer lugar a Abraham Mendoza Centeno. Digo, No, bueno, pero eso es Morena. no es serio. Pero por el otro lado, pues yo nada más veo dos cartas fuertes, firmes, que es Alma Carolina Vigiano e Israel Félix, dentro de las posibilidades de convertirse en candidatos. ¿No ves a Xochitl? Sí veo a Xochitl, pero hay que tomar en cuenta que ella nada más se acuerda de Hidalgo cada que hay elecciones, cambia su domicilio a Contentillo, ya lo vimos cuando la elección de Miguel Hidalgo, pero además ella tiene muy claramente puesta la mirada en la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, entonces habría que ver hacia dónde se inclinan sus intereses. Sí creo que en el caso de Morena va a ser una decisión por dedazo del presidente de la República. Sí tiene amplias posibilidades de competitividad Morena, a pesar del desgaste, no nada más por la inercia y por los que siguen con el presidente, sino porque el presidente continúa sus prácticas bueno, ya lo vimos en las mañaneras, ¿no? Que ahora las utiliza con todo el poder del Estado, con todo el poder del gobierno para defender a Morena, para decir que atacar al partido es hasta una violación a los derechos humanos, cosas así, ¿no? Que el presidente sigue abonándole, por una parte le abona votos y por otra se las quita a su partido. Entonces, yo creo que las posibilidades reales se centran en esos dos personajes. ¿No ves a Nubia? No veo a Nubia más que como una tercera vía en caso de que no se lleguen a poner de acuerdo Israel y Carolina. Bueno, pues que la metan a ella como una posibilidad más de negociación, pero pues obviamente no está en primer lugar, ¿no? Hay que tomar en cuenta que Nubia perdió la elección al Senado y aunque sea senadora es por primera minoría y eso le resta un poquito de votos frente a otros candidatos como Julio Menchaca, que obviamente ganó la elección, ¿no? Entonces, aún faltan unos meses para que se defina esto, pero no creo que haya muchas sorpresas. O unos meses, pues ya estamos a menos de 5 meses, ¿no? Y el ambiente está muy caliente. Bueno, ya nos vamos, pero la última pregunta para cada uno de ustedes. Tenemos muy poco tiempo, de manera muy sucinta, lo que decía justamente Enrique. ¿Habrá alternancia en el gobierno del Estado, Alejandro? Sí, hay muchísimas posibilidades de la alternancia. Yo creo que Morena hoy, yo me atrevo a decir que tiene prácticamente la gobernatura, la mitad la tiene en la bolsa, pero yo creo que dependerá mucho del candidato. Yo creo que dependerá mucho ver los candidatos tanto en el PRI como en Morena. Yo creo que al último la marca no va a pesar tanto si ponen a un candidato flojo, un candidato que no tiene presencia y sobre todo que no sepa hacer las cosas en Morena. Y yo creo que habrá que ver quién es el candidato en el PRI. Eso va a depender mucho para que se genere alternancia, pero sí, sin duda hay muchas posibilidades. Enrique, ¿tú sí piensas que va a haber alternancia? Totalmente, sí, lo veo posible y probable, pero también por otro elemento que quizá lo enunciamos, pero no quedó muy claro, es la primera vez que yo veo una escisión fuerte, un rompimiento fuerte al interior del PRI, otrora partido dominante en el territorio estatal. Con esos elementos, el que acaba de decir Alejandro, que me parece el más visible, ¿no? Una fuerte presencia de Morena en el estado de Hidalgo y un priismo dividido, no veo otra posibilidad más que la alternancia. Y Joel, ¿piensas que esta alternancia puede alcanzar que llegue una mujer a la primera magistratura en el estado? Sí, creo realmente que existe la posibilidad muy fuerte, además de que haya alternancia. También veo la posibilidad de que llegue una mujer y no descarto también la posibilidad de que aún ganando Morena pudiera ser candidato Israel Félix, como se ha mencionado aquí. Sería alternancia, pero sería lo mismo. No lo descartemos, no hay nada escrito. Pues lo que pasó en Nuevo León, digo, no vamos tan lejos, ¿no? Bueno, eso demuestra que no hay nada escrito y en política menos. Bueno, pues ya nos vamos. Muchas gracias, Joel Sánchez Rodríguez, director de Radar Político y su director del semanario Avanzando. Gracias, como siempre, un abrazo, Joel. Muy buenas noches, Juan Carlos.
Gracias a Alejandro Gálvez Díaz, director general de Cuadratín. Gracias, Alejandro. Un abrazo, como siempre. Gracias a ti, Juan Carlos, por la invitación. Un gusto haber estado aquí con ustedes. Y gracias al maestro Enrique López Rivera, analista y columnista del periódico Ruta. Buenas noches, Enrique, como siempre. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Compañeros, buenas noches. Y a mis compañeros que estuvieron en Pachuca, Jorge Martínez en los controles del NQ, Maritza Hernández en los controles de la NQ Tulancingo, y a Celso y Brian Carranza y Celso García que estuvieron desde la cabina del periódico Ruta. Gracias, buenas noches. Se despide Juan Carlos Ortiz. Hasta mañana.